Habiendo dicho todo esto, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido y admirado maestro espiritual Fer Broca, autor del libro 8 leyes universales, guía para alcanzar la plenitud. Buenos días, mi querido amigo, mi querido Fer Broca, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muy contento y deseándote toda la suerte porque tu podcast es realmente sobresaliente, destacado, informativo, entretenido, me encanta. Yo voto por ti. Gracias, amigo. Es especialmente bueno cuando estás tú de invitado. Pues por eso esta semana está todo dar. Gracias, amigo. Oye, pues vamos a hablar de estas leyes universales. Son leyes. Ayer hablábamos con otro querido maestro espiritual de que lo más hermoso a veces en la vida es invisible. El amor es invisible, el perdón, a veces hay sanaciones invisibles. O sea, muchas de las cosas más valiosas no las podemos ver, no las podemos tocar. Entonces aquí tú hablas en tu libro de estas 8 leyes espirituales invisibles, ¿verdad? Sí, fíjate que yo me di cuenta que cuando las personas entienden las reglas de un juego, Ajá. lo pueden llevar con mucho mayor coherencia, con mayor facilidad, con mayor gozo. Cuando tú estás entendiendo de qué se trata, cómo funciona, cuáles son los mecanismos de fondo, cómo puedes tú emplear esos mecanismos a tu favor, el Ajá. juego se vuelve mucho más divertido. Y estoy hablando desde las cosas más sencillas como a ti y a mí que nos gusta el pádel, hasta las cosas más complejas como las finanzas o un entrenamiento físico. Ajá. Y del mismo modo que detrás de toda gran experiencia hay reglas básicas, pues así también nuestro universo espiritual, nuestro universo energético, se sostiene bajo algunos principios. Y estos principios, y aquí me gustaría muchísimo recalcarlo, son universales. ¿Por qué? ¿Por qué son universales? Porque no se trata de que el principio del Tao aplica solo para los chinitos y los principios del cristianismo aplican solo para los creyentes de esta tradición espiritual y que el principio del sufismo aplica solamente para los que practican o creen en esta corriente filosófica tan bonita. Sino por el contrario, las leyes universales son para todos y son atemporales. Quiere decir que estas leyes que se aplicaron quizá en el siglo III o en el siglo IV siguen vigentes hoy en día, que cuando estas leyes las lleva a cabo un ingeniero industrial de Monterrey y las aplica o las ocupa una ama de casa de Nueva Orleans, todos podemos beneficiarnos cuando aprendemos qué son, cómo se ocupan y lo más importante, cuando las interiorizamos y las volvemos parte de nuestro día a Me día. encanta lo que dices, mi querido Fer Broca, porque además cuando nos podemos, los que somos exploradores de la espiritualidad y de las diferentes filosofías, luego que las estudias y las conoces, te das cuenta que a lo mejor sí cambian los nombres y cambian ciertas cosas como lo menos importante, lo de arribita cambia, pero cuando profundizas te das cuenta que son las mismas leyes. Lo que decían los budistas, los taoístas, los hinduistas, el cristianismo original, espiritual, todo el mismo judaísmo, tienen las mismas leyes en el fondo y dices, wow, son diferentes maestros enseñándonos exactamente lo mismo. A eso te refieres con estas leyes universales, ¿no? Totalmente. Y a lo que sí es importante es que hay algunos senderos espirituales que se especializan más en una ley que en otra. O sea, Exacto. es Sí. verdad que el budismo tiene una enseñanza muy profunda sobre la compasión, sobre el arte de la presencia. Y el cristianismo, por ejemplo, es una gran enseñanza más centrada en el perdón, en la búsqueda de la iluminación colectiva. Y hay otras tradiciones, Marco, que son menos conocidas en nuestra parte del mundo, pero Ajá. que son igualmente bellas, como el Tao. El Tao es una tradición que proviene de la China milenaria. Es una tradición que está muy vinculada con la naturaleza, con el entender los ciclos, con el aprender a observar cómo el maestro montaña te enseña la quietud y el maestro río te enseña el fluir y cómo las nubes te muestran la temporalidad. Y otras que son muy cercanas, pero que por desuso hemos ido dejando de lado, como el chamanismo, que tú sabes que el chamanismo es una tradición que reverbera profundamente en mi corazón y que tiene muchas enseñanzas que son amigas. Y cuando tú lo traes a la mesa y se me hace bello, que todas las tradiciones están enseñando lo mismo, yo les quiero compartir a las personas que te escuchan, que te ven, que hay veces que tenemos un prejuicio en donde decimos, no, 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 el chamanismo es anti-católico o la tradición del judaísmo está totalmente peleada del islam. Y yo digo, si realmente profundizáramos, nos daríamos cuenta
que a veces cuando tú estás escuchando a un chamán hablando de la compasión planetaria, y si tú olvidaras que es chamán y cambiaras su texto y se lo dieras a un lama rinpoche tibetano, te darías cuenta que lo que te están contando es en esencia lo mismo, Sí. porque en el fondo las verdades universales están subsistiendo y las tradiciones espirituales nos hablan de amor, nos hablan de portarnos bien, nos hablan de hacerle bien al mundo, nos hablan de poder perdonar, de crecer, de mejorar, de llevar el camino recto. Sí, y ese es el punto. Por mí, oye, practica la religión, la filosofía, el camino espiritual que más resuene con tu corazón, pero seamos buenos. Enfoquémonos en lo que los maestros o las maestras de esas tradiciones nos han dicho: el amor, la compasión, el fluir, etcétera. Así que eso me parece muy interesante. Tenemos un minutito para irnos a la pausa, y después de la pausa quiero que nos hables justamente de cuáles son esas 8 leyes universales de las que hablas en tu libro. Pero antes de irnos a la pausa te pregunto, cuando las conoces, es como el manual, ¿verdad?, espiritual. Cuando conoces esas leyes universales y las empiezas a practicar, ¿cuál es el beneficio? Pues empiezas, por principio de cuentas, empiezas a vivir con mayor conciencia de que estás viviendo. Hay mucha gente que se le va la vida de noche y nunca se enteró de que había que disfrutar, de que había que conectar con los demás, de que había que tejer vínculos. Entonces, darte cuenta de que la vida se hace para poder experimentarse ya es un punto a favor. Luego, se te facilitan las cosas. Empiezas a acercarte más fácilmente a tus sueños, conectas con las personas adecuadas para tu evolución, se te abren las puertas de los proyectos y ojo, importantísimo, esto no tiene que ver con superchería, tiene que ver con cómo a partir de la vibración interior generamos resonancias, vibraciones, producimos efectos, cómo si podemos atraer a nuestro campo energético ideas, posibilidades, proyectos, negocios, personas, aliados, socios, que ese conjunto maravilloso facilitan nuestra vida y que podamos cumplir todos nuestra misión, la razón por la cual estamos aquí. Muy bien, 8 leyes espirituales invisibles que veremos con Fer Broca, el gran Fer Broca, después de una pausita. 8 leyes espirituales que nos ayudan en el mundo material a manifestar lo que queremos, lo que soñamos, y también a ser más sanos interiormente, más sanos en nuestra mente, en nuestro corazón, y por consecuencia, al haber más paz interior, al haber esta actitud de fluir, de aceptar, de hacerlo mejor con lo que tenemos, pues obviamente nuestra salud física también recibe grandes beneficios. Ahí está el tema. Entonces volvemos con Fer Broca después de una pausita, y les recuerdo una vez más suscribirse a marcoantonioregil.com/fórmula, porque del 2 al 6 de junio estaremos dando las 5 palabras de la frase secreta para poder participar y ganarte un auto. Paso número 1 es estar suscrito en cualquier lugar de la República Mexicana, marcoantonioregil.com/fórmula. Recuerda que tienes que estar legalmente en México y poder demostrarlo, tener una identificación oficial, tu pasaporte, no importa de qué país seas, si es mexicano o extranjero, pero que demuestres que estás legalmente en México, y todos pueden participar y ganar, pero hay que captar esas 5 palabras. Pausa y volvemos.